I'd like to make a call to the United Nations, to the Prime Minister of Canada, Justin Trudeau, to the Prime Minister of the UK, Boris Johnson, and to the head of the European Union, Ursula von der Leyen. Y precisamente nos acompaña desde Bogotá el senador Juan Luis Castro, quien sí es doctor, es médico de profesión. Senador, gracias por acompañarnos. Usted en este video explica, y usted se educó en Estados Unidos, la situación que viven muchos países, incluido Colombia, que ya recibió vacunas, pero recibió 50.000 para un país de 50 millones de habitantes. ¿Cómo recibe el anuncio de que el presidente Biden se comprometerá a dar 2.000 millones de dólares para esta iniciativa de vacunación mundial? Bueno, primero que todo, Juan Carlos, muchísimas gracias por la oportunidad de exponer esta problemática aquí. Yo diría que eso es una gran noticia. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, pues, Estados Unidos no se ha unido, tengo entendido, a las 189 naciones que participan del COVAX, que es un mecanismo que está diseñado, pues, para proveer, pues, la vacuna específicamente a países de bajos recursos. Le cuento este dato. El COVAX solo aseguró 700 millones de dosis de las 2 billones que necesita. Y los países que tenían recursos aseguraron acuerdos de compras por 10 billones de dosis aproximadamente. Y Estados Unidos juega un rol central en todo esto, porque tiene la política, las posibilidades de ejercer un rol de liderazgo que se había perdido precisamente en la administración pasada. Y ellos tienen el Centro de Estudio de Enfermedades y Prevención, tienen un análisis de datos impresionante, el entrenamiento de trabajadores para países de bajos recursos, y el que Estados Unidos se pueda meter conjuntamente con otros países a mirar este asunto como un tema humanitario de solidaridad, y que puedan liberar de estas 10 billones de vacunas las necesarias para que los países pobres puedan tener acceso a la redistribución de la vacuna, pues aliviaría muchas cosas, Juan Carlos. Y qué pena que me extienda, pero tiene que ver con lo siguiente. Ya estamos viendo mutaciones de este coronavirus. Si sale una mutación muy agresiva que inutilice las vacunas que de alguna manera pues están siendo acaparadas por los países ricos, pues se perdería todo el esfuerzo que llevamos hasta ahora. El COVID ha sido clasificado como la peor crisis que está enfrentando la humanidad desde el punto de vista social y económico. Nosotros necesitamos empezar a vacunar rápidamente a toda la humanidad para que la economía se pueda rescatar. Y si bien es cierto pues que se han cometido errores en muchos países, lo cierto es que la vacuna ya está, y hay muchos países pobres específicamente que no tienen acceso a la vacuna. Y un tema que es real, senador, es Estados Unidos tiene ya garantizadas las vacunas para 300 millones de personas. A muchos habrá que convencerlos. Pero si no se vacunan los países vecinos, si no se vacunan quienes viajan a este país, eso va a poner en riesgo muchas vidas en el mismo Estados Unidos. Total. Y no solamente eso, sino que eso es concomitante. O sea, nosotros no vivimos, cuando uno habla de pandemias precisamente, uno no está hablando de situaciones que uno pueda como cerrar la frontera y con eso va a evitar que eso lo afecte a uno. No, las pandemias per se, por definición, son situaciones muy complicadas de contener desde ese punto de vista y que terminan afectando a todo el planeta, y eso es lo que está pasando. Entonces, el solo hecho de que las economías no funcionen, hay muchísimos países latinoamericanos que dependen pues de la economía americana para hacer compras, para importar, para exportar, y si estos países no son capaces de recobrarse, pues obviamente que la economía americana también se va a ver supremamente afectada. Y además de eso, Juan Carlos, esta es la oportunidad para que los Estados Unidos recuperen ese rol de liderazgo dentro de la comunidad global que se perdió en la administración pasada, y que tiene mucho que ver con la parte pues del humanitarismo y un liderazgo pues solidario con los otros países, y específicamente con esas naciones pobres, como siempre lo había hecho en Naciones Unidas, y especialmente con WHO. Le quiero cambiar el tema, senador, antes de ir a la pausa. La Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia anunció hoy que han establecido que por lo menos 6.402 personas, y leo el comunicado, dice, fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en todo el territorio colombiano entre 2002
y 2008. Es decir, 6.402 personas fueron asesinadas para que aparecieran como que habían muerto en combate. Su reacción, y para quien no vive en Colombia y no entiende la situación, ¿esto qué refleja? Bueno, lo primero, para los que no entienden qué significa esto, es que el Ejército Nacional, las fuerzas de seguridad del país, tenían unas políticas, para acabar con los grupos ilegales, acabar con la subversión, en las cuales habían unos estímulos, pues que básicamente ellos mataban literalmente a alguien, lo disfrazaban de guerrillero y reclamaban unos beneficios. Se tenía una cifra de 2.000 personas que eran las que habían pues supuestamente sido víctimas de este tipo de práctica, y lo que se descubrió, y por eso es que muchos quieren acabar con la JEP, porque hay verdades que no quiere que se conozcan, es que fueron 3 veces más de lo que se había anunciado. Eso es vergonzoso. Eso es vergonzoso con la comunidad internacional. Totalmente defiende la postura de la nueva administración de los Estados Unidos de apoyar la implementación de los acuerdos, de apoyar la JEP, pero más allá de eso habla pues de un conflicto que ha desangrado mucho al país, que generó unos estímulos inadecuados dentro de las Fuerzas Armadas, que por eso se sacaron unas resoluciones nuevas para acabar con ese tipo de comportamiento, y que de alguna manera pues es una de las tristes realidades que ha vivido el país en la historia reciente con respecto a la guerra interna que vivíamos o que vivimos con los grupos ilegales y específicamente con las FARC en ese entonces. Senador Juan Luis Castro, muchas gracias por acompañarnos desde Bogotá. Muchísimas gracias a usted, Juan Carlos, que esté muy bien. Un saludo a todos los que nos escucharon hoy.